Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 5. El misterioso talismán de piedra. ¿Qué es esto? Lin Don se quedó mirando inexpresivamente al objeto en su mano. Parecía una piedra de ligero color a ceniza y era tan grande como 2 dedos unidos. Aunque pareciera como piedra, conforme rodaba por su palma, se sentía extrañamente suave. Este tipo de suavidad no pertenecía a una piedra, aún así no era ni como jade ni como madera. Era como una piedra pero sin ser piedra, como jade pero sin ser jade, como madera pero sin ser madera. Después de que Lin Don hubiera trepado trabajosamente al techo de la cueva, y buscado por él, finalmente había conseguido encontrar esta pieza de piedra escondida en una grieta. Por la localización en la que la había encontrado, parecía como si el líquido que había caído al estanque de piedra se hubiera originado desde este objeto. Insertado dentro de una clara impresión de una mano en un lugar tan oscuro encima de la montaña. Si alguien fuera a dar una mirada de cerca de la huella, se encontraría que estaba tan bien marcada que incluso las líneas de la palma se podían ver claramente. Conforme observaba la misteriosa huella de mano, Lin Don de pronto se dio cuenta de que, quizás, alguien había realmente legado a esta cueva de montaña mucho antes de que él lo hiciera. ¡Qué misterioso objeto! Conforme Lin Don murmuraba, notó que en esta piedra del tamaño del dedo, algunos patrones crípticos que parecían formar algún tipo de místicas letras eran débilmente discernibles. Estas místicas letras cubrían cada pulgada de la pieza de piedra, haciéndola parecerse a un misterioso talismán de piedra. En este punto, aparte de las crípticas y profundamente místicas letras en el talismán de piedra, no había ningún otro aspecto inusual. Aún así, Lin Don comprendió que esa brillante gota de líquido rojo que acababa de ver no era definitivamente una ilusión. La razón por la que el estanque de roca posee este tipo de propiedad especial debe de tener algo que ver con este talismán de piedra. Lin Don se sumergió en sus pensamientos profundamente. Previamente, había visto personalmente lo que parecía ser una gota de luz caer en el estanque de piedra, y solo esto era la única evidencia que podía explicar por qué el estanque de roca poseía tal misteriosa propiedad. Pa. Conforme Lin Don razonaba consigo mismo, el ruido de algo rodando sonó desde fuera de la cueva. Inmediatamente, guardó el talismán de piedra en su ropa interior, poniéndola en un hueco cerca de su pecho. Lin Don sabía que estarías aquí. Justo mientras Lin Don conseguía esconder el talismán de piedra, una figura apareció revoloteando como una mariposa en la entrada de la cueva. La figura que apareció era la de una joven niña que parecía tener unos 13 o 14 años, vistiendo unas ropas simples de colores ligeros. Aún así, estas ropas simples eran incapaces de ocultar la inteligencia en su pequeña cara. Aunque la chica era bastante joven, su pequeña cara era algo elaborada, sus grandes ojos brillaban, haciéndola parecer extremadamente adorable. Observando a la chica, Lin Don suspiró de alivio. La chica no era miembro de la familia Lin, sino que había sido adoptada por Liu Yan no mucho después de que naciera. Era más joven que Lin Don pero solo por un poco, por lo que los dos habían crecido juntos y su relación era la misma que la de un hermano y una hermana, extremadamente íntima. Como ella era una huérfana, no llevaba el nombre de familia Lin. Así que Liu Yan había elegido un buen nombre para ella. Intan. Y como su nombre decía, ella estaba llena de vida como el sándalo. Lin Donghe, el cielo está casi negro, madre te ha estado llamando por un buen rato. Intan reía alegremente mientras se acercaba, sus pequeñas manos cogieron de manera natural el brazo de Lin Don y empezó a sacarle de la cueva. Conforme caminaba, murmuraba, si el cielo se hubiera vuelto totalmente negro, ¿no serías capaz de ver el camino de rocas aquí? ¿No me digas que tú planeabas dormir en la cueva igual que antes? Mirando a su lado estaba Intan, cuya voz era igual de melodiosa como la de una alondra. Lin Don no pudo evitar reír. Poco después, su brazo se movió para tocar ligeramente el área de su pecho, en el centro del cual estaba su talismán, que emitía una sensación tranquilizante. Aunque no sabía de dónde venía este talismán de piedra, la intuición de Lin Don le decía que definitivamente no era un objeto ordinario. Conforme la tenue luz de la noche recorrió la tierra, la serena y refrescante luz de la luna apareció, quitando los restos del calor que quedaban del día. En su habitación, Lin Don se durmió rápidamente.
Rayos de luz de luna pasaban por la ventana, algunos de los cuales caían en el cuerpo de Lindon. De pronto, la luz de luna empezó a ondear como agua, empezando poco después a ocurrir una escena bizarra. La luz de la luna inesperadamente empezó a almacenarse en la zona del pecho de Lindon, como si fuera en respuesta a ello, el simple talismán de piedra emitió un poco de luz, que era apenas discernible en el centro de la luz. Conforme el talismán de piedra brilló, el anteriormente dormido Lindon abrió un poco sus ojos. Aún así, antes de que pudiera abrir del todo sus ojos, un repentino mareo apareció desde las profundidades de su mente, seguido de lo cual, se encontró alarmado dentro de un espacio realmente oscuro. No había ninguna luz allí, solo silencio y frío. Este repentino cambio hizo que apareciera miedo en el corazón de Lindon. Sin importar lo que pasara, todavía era un chico de 14 años. De pronto se escuchó una risita. Conforme Lindon seguía sumergido en el miedo, de pronto una voz rompió el silencio de ese espacio que era como un agujero negro. Poco después, una brillante figura apareció detrás de él. Cuidadosamente examinó la figura, dándose cuenta de que para su sorpresa, la figura era exactamente como la de él. Aún así, su cara no mostraba ninguna señal de vida, más aún no tenía expresión ninguna como si fuera una muñeca. ¿Qué está pasando? Lindon miraba quieto a la brillante figura enfrente de él, su cerebro seguía de algún modo paralizado por el miedo mientras observaba esa rara visión. ¡Pa! Mientras Lindon estaba todavía atontado, la brillante figura de Lindon de pronto se movió. La figura había ajustado su cuero y extendido ambos puños, mostrando una técnica de puños familiar con sus manos. ¿Es este puño penetrante? Conforme observaba la técnica de puño mostrada por la figura brillante, los ojos de Lindon se abrieron totalmente desconcertados. Poco después, una expresión sobresaltada apareció en su rostro conforme se daba cuenta de que el puño penetrante mostrado era aún más elegante y refinado que el de Lin Xiao. Pa 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 pa. En la oscuridad, la brillante figura maniobraba rápidamente mientras movía sus puños. Los movía de una forma limpia y ágil como un mono, y parecían mucho más aguada que cuando Lin Xiao los realizó. 9 ecos nítidos. Lindon se quedó mirando asombrando a la figura brillante que se parecía a él casi perfectamente. Conforme la figura ejecutaba el puño penetrante, él podía escuchar claramente los sonidos de 9 ecos. 9 ecos, justo mientras Lindon murmuraba para sí mismo, de pronto sintió una sacudida que le agitó. Justo conforme la brillante figura terminaba de realizar el conjunto de técnica de puño, su cuerpo se sacudió extrañamente. Inmediatamente, un suave eco resonó desde su brazo. El sonido generado era extremadamente suave. Solamente debido a que Lindon estaba en un estado de alerta total en este quieto espacio fue capaz de escuchar ese último sonido. 10 ecos. Lindon observó la figura brillante asombrado. Claramente sabía que solo se suponía que debían de ser 9 ecos generados por el puño penetrante, y aún así, ¿esta figura brillante fue capaz de generar un 10º eco? En este punto, Lindon estaba bastante seguro de que si su padre realizaba el puño penetrante, no sería capaz de generar ese último eco. ¿Qué está pasando? Lindon estaba aturdido conforme observaba. Momentos después, finalmente recuperó su compostura y empezó a contemplar la situación. Aunque solo lo había visto una vez, Lindon podía sentir que el puño penetrante mostrado por la brillante figura era más natural y aguda que la de su padre, o quizás, era perfecta. En cuanto a por qué esta figura brillante era capaz de mostrar tal única habilidad, Lindon no tenía ninguna pista. Sin embargo, comprendió que esta vez había encontrado un tesoro. Conforme este pensamiento cruzaba la mente de Lindon, la figura brillante todavía no había desaparecido. En cambio, empezó a mostrar otra vez el mismo set de movimientos del puño penetrante empezando de nuevo por el principio. Conforme Lindon se quedó mirando a la ágil figura brillante, se dio cuenta de que el miedo que le llenaba había empezado sin darse cuenta a disiparse. Sintiéndose un poco perdido, decidió centrarse y concentrarse en la figura brillante. Con una expresión particularmente seria, observó cada movimiento una y otra vez, memorizando incluso el más mínimo detalle de cada movimiento. Después de observar por algún tiempo, Lindon finalmente cambió de postura. Abriendo sus pies, empezó a imitar a la brillante figura y lentamente ejecutó el puño penetrante. Pa.
En la oscuridad parecían haber dos figuras similares, una sombra humana y una sombra brillante, repitiendo incansablemente el mismo conjunto de técnicas de puño. Una serie de sonidos nítidos sonaban continuamente, la mayoría de ellos generados por la sombra brillante. Sin embargo, Lyndon no se sintió descorazonado. Una expresión entusiasmada permanecía en su cara, conforme ajustaba inconscientemente sus movimientos para asemejarse a la figura brillante. Aunque estos pequeños ajustes eran meramente cambios menores, era como si se agregara los finales toques a una pieza maestra debido a que cada pequeño ajuste traía un efecto importante. Pa. 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 Conforme movía su puño, los movimientos de Lyndon eran ligeros y ágiles como los de un mono. De pronto, 4 ecos nítidos sonaron continuamente conforme se generaba la suficiente fuerza por sus puños. 4 ecos. Los dos ojos de Lyndon se iluminaron instantáneamente. No esperaba que unos cuantos ajustes menores pudieran hacer que el flujo del puño penetrante fuera mucho más fluido. Esta sensación era como la de tener la guía de un maestro legendario. Más aún, el nivel de maestría conseguido por este mentor era realmente uno terrorífico. Lyndon estaba extasiado. Había conseguido un remarcable progreso en solo un día, incluso su padre se quedaría boquiabierto después de verle producir 4 ecos consecutivos. De hecho, a su padre le tomó cerca de un mes de entrenamiento antes de poder alcanzar esta etapa, por lo que Lyndon había conseguido superarle por más de 10 veces. El realizar tal progreso levantó el ánimo de Lyndon. Sin tomar un respiro, volvió a ponerse en la postura de lucha y repitió los movimientos del puño penetrante uno por uno. Estaba determinado a perfeccionar estos movimientos hasta que fueran exactamente los mismos que los de la brillante figura. Como si el tiempo hubiera parado de fluir, Lyndon continuó imitando la brillante figura dentro del espacio oscuro. Y como si el sudor saliera de su cuerpo, su técnica de puño se fue acompasando a la de la brillante figura más y más. En el espacio negro, una sombra brillante y una sombra humana se movían en unísono, como un par de monos animados. Conforme sus puños se movían, el sonido de los puños rompiendo a través del aire resonaba. Capítulo 6, séptimo eco. En el medio de su habitación, Lyndon podía realmente sentir los rayos de sol cayendo sobre su rostro mientras intentaba abrir sus ojos. Mientras miraba la luz del sol, saltó de pronto desde su cama. Conforme sus pies hicieron contacto con el suelo, un extremado dolor llenó su cuerpo repentinamente haciéndole que casi se cayera. La repentina sensación de dolor sorprendió a Lyndon, era como si se hubiera pasado toda la noche en un entrenamiento intensivo. ¿No fue un sueño? De pronto, Lyndon pareció haberse dado cuenta de algo, haciendo que una mirada de asombro asomara en su cara. Inmediatamente, apretó sus dientes y se posicionó en la postura para comenzar a practicar el puño penetrante. Miró la manera proficiente en la que habían maniobrado sus puños, como si hubiera estado practicando esos movimientos incontables veces. Solo que él sabía que acababa de aprender el conjunto de movimientos de Lin Xiao justo el día anterior. Permaneciendo en la habitación, el joven ejecutó un familiar conjunto de técnicas de puño con una seria expresión en su rostro mientras una serie de ecos nítidos sonaban debido a la fricción entre sus brazos y sus ropas. Pa 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 pa. Cuando finalmente consiguió producir 5 ecos nítidos, el cuerpo de Lyndon se paró. En su rostro había una expresión mezcla de aturdimiento, felicidad y un ligero miedo. ¿Cómo puedo haberlos dominado tan rápido? Lyndon murmuró para sí mismo conforme miraba sus manos. Podía sentir que esos 5 ecos no eran definitivamente su límite. De hecho, si lo deseaba, ahora fácilmente podía producir 7 ecos. Este progreso en el entrenamiento desconcertó a Lyndon. Entre la joven generación de la familia Lin, había otros varios que practicaban el puño penetrante también. Sin embargo, él era uno de los raros pocos que habían conseguido producir 7 ecos a tan tierna edad. ¿Cómo ha ocurrido esto? Lyndon frunció el ceño, las cejas en su rostro se juntaron. Momentos después, su mano se movió a su pecho y recogió el misterioso talismán de piedra que llevaba escondido en un bolsillo interior. Este era el objeto que había recogido de la cueva el día anterior. Si hubiera más objetos dignos de sospecha en el cuerpo de Lyndon, sin duda ese talismán de piedra estaría en el primer puesto de la lista. ¿Este objeto es realmente tan poderoso? Conforme Lyndon sujetaba el talismán de piedra, sintió una serena sensación se extendió desde su palma.
Gracias a esta sensación, el dolor de su cuerpo fue calmado ligeramente. Tragándose las revueltas emociones en su corazón, Lyndon escondió cuidadosamente el talismán de piedra de regreso en su bolsillo interior. Su intuición le decía que este talismán de piedra poseía extraordinarios poderes y sabía que si las noticias de su descubrimiento se extendían, definitivamente invitarían a la catástrofe. Por tanto, sería mucho mejor si nadie sabía sobre ello. Después de guardar el talismán de piedra, Lyndon abrió la puerta y salió de su habitación. Primero, procedió a tomar algo del desayuno preparado por Liu Yan antes de deslizarse de nuevo a la cueva. Actualmente, su cuerpo estaba dolorido, sabía que si continuaba su práctica intensiva en ese momento, sin duda lesionaría su cuerpo. Por suerte, había descubierto las milagrosas propiedades del estanque de piedra, por lo tanto esto no era un problema para Lyndon. Echando sangre fresca dentro del estanque de piedra, Lyndon disfrutó de media hora de baño antes de finalmente salir. El dolor de su cuerpo había desaparecido sin rastro y su cuerpo había vuelto a su mejor condición. Sentía su piel en su cuerpo, revelando en el acto que se había fortalecido sustancialmente otra vez. Esto trajo una sonrisa en el pequeño rostro de Lyndon conforme supo que a esta velocidad, podía avanzar al cuarto nivel de cuerpo templado en los próximos 10 días. Saliendo del estanque de roca, Lyndon decidió ejecutar todo el conjunto de movimientos de puño penetrante otra vez. Esta vez, usaría todo su poder, sin guardarse nada. Pa 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 pa. 7 ecos. Conforme su puño caía para indicar el fin de la sesión, el pequeño rostro de Lyndon se enrojecía con el entusiasmo. Armado con sus 7 ecos del puño penetrante, estaba confiando de que si se encontraba con Wen Shan de nuevo, no se repetiría definitivamente lo mismo que en su último encuentro. No sería fácilmente derrotado sin oportunidad de contraatacar de nuevo. El entusiasmo de Lyndon finalmente se desvaneció y otra vez consiguió calmarse. Riéndose para sí mismo, salió de la cueva y empezó su entrenamiento intensivo diario. Aunque pensando que tenía la ayuda de su milagroso estanque rocoso, Lyndon comprendió un principio fundamental. En el viaje a la maestría, él mismo era lo más importante. Cualquier ayuda externa podía alisar su camino hacia la maestría, aún así, como de lejos uno pudiera llegar en su camino finalmente residía en las propias manos. Por tanto, aunque pensara que tenía la ayuda del estanque rocoso, Lyndon comprendió que debía de continuar esforzándose y trabajando duro. Después de todo, este era su mayor recurso. Un día de entrenamiento pasó. Algún tiempo después, en la tarde-noche, un Lin Xiao de apariencia severa fue a inspeccionar el progreso de Lyndon. En lo concerniente al entrenamiento de Lyndon, era a veces extremadamente duro y estricto. Aún así, después de ser testigo de que Lyndon producía 3 consecutivos ecos de la técnica puño penetrante, aunque intentara mantener su expresión estricta, un ligero rastro de sorpresa y satisfacción apareció en su rostro. Viendo la expresión en el rostro de su padre, Lyndon dio secretamente un suspiro de alivio. En su mente, se reía entre dientes al imaginarse la expresión de Lin Xiao que pondría si supiera que Lyndon podía realmente producir 7 consecutivos ecos. En el medio del calor del verano, cada uno de los miembros de la joven generación de la familia Lin estaba entrenando de una manera seria. Comprendían que la competición familiar que iba a ocurrir dentro de 6 meses era extremadamente importante para ellos. Como la familia Lin no era una familia extremadamente poderosa o reputada, eran incapaces de proveer a cada miembro del mejor tipo de tratamiento. Así que, si uno quería obtener el mejor entrenamiento en artes marciales y elixires de la familia Lin, uno debía probar ser excepcional. Así que, esta competición familiar era una oportunidad para ellos de mostrar su talento y permanecer encima de la multitud. Para muchos de ellos era además su primera competición, por lo que en algunos niveles, el resultado de esta competición determinaría su destino por el resto de sus vidas. Un hombre que era fuertemente preparado por la familia progresaría definitivamente mucho más rápido en su entrenamiento que si se comparaba a alguien que se entrenaba por sí mismo. Por supuesto, había algunas excepciones especiales. Como todos estaban intensamente preparándose para la próxima competición familiar, Lyndon no encontró muchos problemas durante este periodo. Y en las siguientes 10 noches después de caer dormido, se encontraría con un perfecto profesor que le esperaba en el espacio oscuro. Era cada vez más difícil producir el siguiente eco del puño penetrante. Especialmente después del 7º eco, la dificultad se alzaba exponencialmente.
Debido a ello, después de 10 días de entrenamiento intensivo, Lyndon apenas era capaz de producir el noveno eco. Más aún, no tenía ninguna pista de cómo producir el 10º eco final. A pesar de ello, no estaba desanimado. Claramente sabía que ser capaz de producir 9 ecos después de solo 10 días de entrenamiento era realmente un logro terrorífico. Sabía de hecho por la expresión de Lin Xiao cuando evaluó el progreso en el entrenamiento de su hijo. Después de que Lyndon mostrara a su padre 6 ecos, Lin Xiao empezó a mirar a su hijo con una mirada extraña. Cuando él empezó a entrenar el puño penetrante, le tomó 2 meses completos el poder alcanzar esa etapa, aún así, a Lyndon le tomó solo 10 días alcanzar ese logro. Por tanto, después de ser testigo del remarcable progreso de su hijo, Lin Xiao se había quedado sin palabras. Además, mientras que Lyndon se adentraba en el puño penetrante, también continuaba entrenando su cuerpo templado. Gracias a los milagrosos efectos del estanque rocoso, era capaz de, sigilosamente, multiplicar la intensidad del régimen de entrenamiento dado por Lin Xiao. Cada vez que Lyndon sumergía su cuerpo dolorido en el estanque rocoso, se despertaba refrescado y reenergizado después de solo media hora de baño, preparado por otra ronda de entrenamiento. Aunque este entrenamiento fuera doloroso y exhaustivo, sus efectos eran extremadamente claros. Después de unos cuantos días, la piel de su cuerpo se había hecho más dura, hasta el extremo, de que a veces, podía incluso pegar un puño directo a las rocas sin herirse a sí mismo. Más aún, cuando utilizaba el puño penetrante, encontró que la fuerza producida había incrementado más de 1,5 veces. Basado en esta velocidad, solo le costaría poco de tiempo antes de alcanzar a la 4ª capa de cuerpo templado. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.